El reconocimiento de la intensidad horaria de los docentes no se está dando a satisfacción de los educadores, según lo señala el especialista en temas sindicales Germán Campos Gaona, quien estuvo recientemente en esta localidad. Es lo que tiene que ver ya al derecho de los profesores, es decir, al compromiso que tienen de cumplir sus 6 horas de alguna manera. También no se les está reconociendo todo ese tiempo en la intervención de una u otra manera con los estudiantes. Ese es un tema que en el departamento del Huila, digamos, calificamos de casi un karma. Porque resulta que el doctor Uribe, 6 días después que estableció su mandato Uribe 1, sacó un decreto que es el 1850 que establece la jornada escolar y la jornada laboral. Ahí muestra el interés que ha tenido el gobierno siempre en crear unas condiciones lo más complicadas para el magisterio, pero simplemente el decreto está así, nosotros no discutimos, claro, sino que el decreto dice, en su artículo 2, que los estudiantes tienen derecho a 1.200 horas de actividades pedagógicas, los de básica, secundaria y media, los estudiantes de primaria a 1.000 horas y los de preescolar a 800 horas durante el año lectivo. ¿Producto de qué? En el caso de preescolar, 4 horas diarias que la pedagogía, la formación, el tiempo de atención, la misma ciencia cognitiva, que es la capacidad que tiene el estudiante, ese niño, para estar en condición de aprendizaje en forma directa y permanente en el aula, se multiplica por los 5 días de la semana 20 por 40 semanas en el año, son 800. Resulta que se han omitido de que dice actividades pedagógicas. Entonces las actividades pedagógicas para ellos no son distintas, no pueden ser el trabajo que se hace en el recreo, la atención, el seguimiento, la formación integral que sea a los estudiantes, sino que tiene estrictamente de clase, y entonces han puesto el recreo, han cambiado el decreto para decir de que el recreo es una actividad complementaria. En la lista del artículo 90 que hace el gobierno nacional sobre el decreto 1850, sobre el recreo, en el artículo 9 no está el recreo. Entonces, ¿qué pasa cuando en una circular de una rectoría, en una orientación de un funcionario de secretaría, les da por declarar el recreo actividad complementaria? Obviamente están arrogándose las funciones del legislador, de la persona que hizo el decreto, en este caso el presidente de la República. Y eso es lo que nos decimos. Pero el problema de fondo es que se pretende extender la jornada escolar, pasar por encima de las condiciones de los estudiantes, de preocupación de las condiciones de los docentes, e incluso impulsando procedimientos que no corresponden a la educación básica. Esa propuesta del ministerio, porque está en la circular 16 de la ministra, que haya flexibilidad en el calendario, pues sí, posible que nos convenga a algunos docentes, o les convenga a algunos docentes entrar a 1 hora y luego estar un rato como si estuvieran en la universidad. No, nosotros somos de educación preescolar básica, ciclo primaria básica, ciclo secundaria y media. Luego el estudiante está en una etapa de formación donde el ejemplo nuestro, que es básico para esto y para cualquier aspecto, el ejemplo es voz de mando. Si yo quiero estudiantes que cumplan un horario, yo tengo que estar también en el momento del horario. Si quiero que los estudiantes digan que permanecen en el establecimiento, yo debo permanecer en el establecimiento. Y ya el decreto de 50 me dice, el docente tiene que estar 6 horas mínimo. Entonces, no tiene razón entonces que por facilitar las cosas, de pronto puede ser molesto para unos compañeros que pueden estar pero es que nosotros estamos hablando de política educativa. ¿Cómo se cambia el PEI? Del cual en el PEI, en el artículo 14, el 1860, en sus 14 componentes, dice, creo que en el punto 7, reglamento o manual de convivencia, que es la norma que regula la relación entre la institución y quienes se sirven de ella, estudiantes y padres de familia, y reglamento de docentes, que es la norma que regula permanentemente la relación laboral entre la institución y quienes servimos a ella, directivos, docentes, administrativos. Entonces, si eso es parte del PEI, el PEI tiene un artículo, el 1860, sobre cómo se cambia. No es lo que se le ocurre de pronto a los funcionarios de la Secretaría. No pueden seguir haciendo que la ley se hace en el 4º piso de la Gobernación. La Ley General de Educación se hizo en el Capitolio y sigue modificándose por parte del Congreso Nacional, no por los caprichos o las opiniones de funcionarios. Es el Consejo Académico el que determina la organización del currículo. Y en el currículo se abarcan las metodologías, los tiempos, los recursos, los contenidos, todos los aspectos de la enseñanza, y como tal lo deciden a través de una norma que es un acuerdo institucional que adopta el Consejo Directivo, no el caso individual del rector. Él preside y convoca, pero no él es único. Y en un momento que el Consejo Directivo toma una decisión en uso del principio elemental de la democracia, que la mayoría es la que decide,
que se reconoce y se respeta la opinión de la minoría, pero no es que la minoría, la posición de la minoría en un momento pueda ser de las directivas, entonces tiene que imponerse, porque entonces la autoridad no. La primera autoridad y simplemente es mirar en qué orden mismo está en la ley, y es que el Consejo Directivo tiene funciones, y una deber del rector es, en el artículo 25, el 1860 dice que es orientar la construcción del PEI y acatar las decisiones del gobierno escolar. Si en un momento el Consejo Directivo toma la decisión desde que le garanticen también el derecho a reunión, es que no se hagan las reuniones porque entonces en ese momento no son mayoría las posiciones, digamos, de la dirección. No, es que toman la decisión y si es mayoría, se toman legalmente, sirven al conjunto de la comunidad, corresponden a los intereses de esos padres de familias y niños, pues es obviamente que el rector debe someterse a cumplir esa decisión que se tome mediante acuerdo institucional.